Buen día, profesor, buen día, compañeros. En esta oportunidad, por medio del presente, recibo un cordial saludo y procederemos a informar el impacto de la difusión del video denominado Percepción de la población de Los Olivos en relación a los derechos humanos, que refleja una problemática en este distrito y plantea una alternativa de solución. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo. Los integrantes de dicho grupo está conformado por Alvarado Olivas Marjorie, de la Cruz Díaz Gabriela Marci, quien le habla Montenegro Darcón Rubio Antonella, Sánchez Sanabria Juan Arturo y Socla Williams Alonso. Bueno, los derechos humanos se basan en el principio de respeto por el individuo. Su suposición fundamental es que cada persona es un ser moral y racional que merece que lo traten con dignidad. Se llaman derechos humanos porque son universales, mientras que naciones y grupos especializados disfrutan de los derechos específicos que se aplican solo a ellos. Los derechos humanos son los derechos que cada quien posee, sin importar quién es o dónde viven, simplemente porque existen en la vida. Esto ha dado lugar a múltiples estudios acerca del proceso de reconocimiento de derechos humanos y aún más a los estudios sobre su aplicación y verdadero grado de protección alrededor del mundo, desde distintos enfoques y dogmas jurídicos e incluso de las concepciones más subjetivas a las más generalizadas. Y es que la existencia del reconocimiento de derechos humanos ha sido común a todas las personas desde tiempos muy remotos. Los horrores de las guerras mundiales y los distintos conflictos armados que la humanidad ha tenido que superar a lo largo de la historia nos recuerdan que ante todo debemos mantener un cierto orden jurídico que garantice el mantenimiento de la paz y el respeto de la promoción y protección de los derechos humanos. Muchos de los distintos casos de violaciones de derechos humanos han suscitado a lo largo de nuestra historia y que aún la fecha continúan han sido manejados de manera errada por países que, lejos de tener un interés por la defensa de derechos humanos, tienen un interés económico. En ese entender, en las últimas décadas, el derecho internacional de los derechos humanos ha tomado una mayor fuerza jurídica y relevancia en la comunidad internacional, surgiendo como una disciplina tendiente a hacerle frente a dichas violaciones. Las normas, principios e instituciones que comprenden esta rama del derecho es aplicado hoy en día por las organizaciones internacionales, específicamente por órganos de control que se encargan de velar por la promoción y protección de estos derechos a nivel internacional. Sin embargo, pese a todo lo avanzado y a los grandes esfuerzos realizados por la comunidad internacional, aún se evidencian limitaciones, falencias u obstáculos que afectan la protección de derechos humanos en el derecho internacional de estos. Por lo tanto, estas limitaciones deben ser analizadas y estudiadas a profundidad. Es por ello que empleamos un instrumento de recolección de datos como el cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, porque queremos obtener la entrevista e información sobre cómo valoran los conocimientos que tienen sobre derechos humanos, de la cual el público entrevistado fueron personas a partir de los 18 años. El presente cuestionario fue realizado el día 22 de octubre del 2022 con la finalidad de conocer las diferentes opiniones de la comunidad de Los Olivos. Fueron 115 personas encuestadas en esta investigación, en las cuales nos apoyaron y dieron a conocer su malestar y su punto de vista sobre los derechos humanos en nuestro país. También lo podemos encontrar en YouTube, donde se muestra mejor las preguntas y respuestas sobre este cuestionario. Para conocer mejor a los participantes, a los encuestados, tenemos dos preguntas sobre su edad y sexo. Sobre la edad se puede observar que la mayoría de encuestados fueron personas jóvenes que se encuentran en un rango de edad de 18 a 24 años, considerando un porcentaje del 75% del total. En lo que es sexo, se puede interpretar que más de la mitad de la población encuestada son varones, es decir, tendremos la opinión de 74 varones y 41 mujeres. En la presente pregunta abierta se puede visualizar la opinión de cada uno de los encuestados, generalizando que los derechos humanos son normas y principios que nos protegen de alguna injusticia en nuestro país y, bueno, en todo el mundo también, ya que los derechos se ejercen de manera universal y para cualquier tipo de persona, que sin importar su sexo y religión, raza, condición social, etc. La segunda pregunta es: ¿cuándo se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos? El 75% de la población de encuestados afirmó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se firmó en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París.
¿Qué institución vela por los derechos humanos? Bueno, el 92.9% de la población de encuestados afirma que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos velan por los derechos humanos y tienen como misión defender y supervisar que estos mismos se cumplan ante la población. Cuarta pregunta tenemos: identifique los 3 elementos principales de los derechos humanos. El 53.6% de la población de encuestados afirma que los 3 elementos principales de los derechos humanos son los económicos, sociales y culturales, debido a los cuales el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho. Quinta pregunta: ¿cuál es el derecho social que hace posible la existencia? El 82.1% de la población de encuestados afirma que el derecho a la vida es el derecho civil que hace posible la existencia, ya que supone la protección que el Estado dispensa a la existencia de la persona. Como sexta pregunta tenemos: ¿qué derecho no cuentan los presos? El 92.9% de la población de encuestados afirma que los presos no cuentan con el derecho a la libertad, como también la pérdida de derecho al sufragio, de servir como jurado o desempeñarse en un cargo público. Séptima pregunta tenemos: ¿el trabajo es un derecho o una obligación? Como análisis, podemos determinar que el 50% de la población de encuestados concuerdan en que el trabajo es un derecho y una obligación. Eso se da gracias al artículo 2, numeral 15. Toda persona tiene derecho a trabajar libremente con sujeción a la ley. La siguiente pregunta es sobre cuáles son los principios de los derechos humanos para una vida digna. Bueno, analizamos que el 64.3% de la población de encuestados afirma que los principios de los derechos humanos para una vida digna son la dignidad humana y la libertad. ¿Qué tanto siente que se respetan los derechos humanos? El 50% de la población de encuestados afirma que se siente poco que se respetan los derechos humanos, y solo el 7.1% de la población concuerda en que sí se respetan mucho los derechos humanos. Como siguiente pregunta tenemos: ¿considera que los derechos humanos en el Perú estarán más, igual o menos protegidos en los próximos 5 años? Bueno, el análisis nos da a entender que el 39.3% de la población de encuestados considera que los derechos humanos estarán igual que ahora de protegidos en los próximos 5 años. ¿Alguna vez han violado sus derechos humanos? ¿En qué ocasión? En la presente pregunta se puede apreciar que el 20% de la población encuestada afirma que no se respetaron sus derechos humanos, y se puede observar que fueron en los centros laborales, en la cual es muy preocupante, ya que las instituciones deben velar por el bienestar y la seguridad de sus trabajadores. ¿Cuál cree que es la principal problema por la cual no respetan los derechos humanos? Bueno, en la siguiente pregunta se puede apreciar las distintas opciones de las personas donde no se logra dar una respuesta concisa. Sin embargo, en una de ellas se encuentra veracidad en el entorno real, como la ética moral, que es el problema por el cual no se respetan los derechos humanos en nuestra comunidad y se encuentra reflejado en nuestra sociedad por conceptos como educación, política, bienestar constitucional, etc. Bueno, una pregunta tenemos: ¿cuál cree que es el acto de discriminación más frecuente? Acá hemos podido analizar que el 39.3% de la población de encuestados cree que el acto de discriminación más frecuente es el racismo, y el otro 39.3% de la población cree que es la orientación sexual. Bueno, como equipo consideramos las siguientes propuestas como alternativa de solución y mejora para la comunidad. Debemos actuar de manera pasiva en casos de violencia de género, ser empáticos con nuestros prójimos y obrar de una buena manera.
decir no al bullying, no debemos participar en casos de acoso, burlas, ya que puede herir los sentimientos y vulnerar los derechos de aquellas personas afectadas. Muchos actos que podemos realizar para prevenir la injusticia de nuestros derechos humanos. Solo nos queda concientizar a la población de este tema tan importante y que puedan apoyar a muchas personas que tal vez lo están sufriendo. Nuestro video se difundió en la plataforma de YouTube, en la cual tuvo una buena interacción con nuestra comunidad mediante el presente link. Bueno, con la información recopilada de las encuestas nos damos cuenta de un alto desconocimiento sobre los derechos humanos y vulneraciones a este problema. Se debe a la falta de conocimiento sobre estos y existe una forma de disminuir estas vulneraciones, que sería que las personas sean conscientes de los derechos y cuáles son los más importantes para ellos. Debe de haber una enseñanza de calidad en las escuelas y no un curso a medias que no enseñen lo importante que son, que hablen sobre los derechos y la importancia y formas de aplicarlo de tal forma saber qué mecanismos nos ayudan a proteger los derechos. Gracias.